Muy bien, entonces vamos a dar inicio al ciclo de formación virtual en investigación en biomedicina con la introducción de la señorita Mari Carmen Rodríguez. Buenos días a todos. Desde Acuémula Táchira les saludamos. Doctor, ¿me escucha? Sí, perfecto. Ok. Desde Acuémula Táchira les damos la bienvenida a todos. Gracias por formar parte de este ciclo de formación que hemos preparado con la alegría, el fervor y el entusiasmo que se merece la investigación médica. Acuémula Táchira surge por el deseo de jóvenes estudiantes de crecer, de encontrar. Cada paso que damos es una contribución a la ciencia. Jóvenes cuyo pilar fundamental ha sido inculcar a la medicina y a la ciencia como uno solo, pilar que quizás por algunos ha perdido el horizonte. En Venezuela, año tras año, hemos sufrido una serie de infortunios ajenos a la voluntad y que no reflejan la esencia real del venezolano. Adversidades que han atacado de manera directa la educación. No obstante, las carencias en todos los aspectos que nos rodean no ha sido impedimento para creer en nuestro futuro y soñar con querer ser grandes, con aportarle al mundo el conocimiento de eso que aún sigue siendo desconocido y que podrá formar parte del aprendizaje y enseñanza de millones de personas alrededor del mundo. Antes, contábamos con la participación de pequeños jóvenes, grupos de jóvenes, y hoy contamos con 345 espectadores, jóvenes de Venezuela, Chile, Colombia, Guatemala, Ecuador, Perú, México, Bolivia y España, que como nosotros son estudiantes de medicina con el sueño de ser investigadores. Para cada persona existe un diferente motivo para investigar, ya sea económico, personal o emocional. Y aunque cada motivo sea distinto y cada camino sea diferente, el objetivo es uno solo, hacer ciencia. Desde ACUEM creamos la campaña Ser Investigando, y así ha sido desde nuestros comienzos. Pequeñas investigaciones que nos han permitido crecer individuos y como sociedad. Pequeñas investigaciones que nos han dado la fortaleza para seguir avanzando y no perder el rumbo. Queremos agradecer en el inicio de este ciclo de difusión en investigación biomédica la participación de valiosos investigadores, el doctor José Carlos Segovia, el doctor Oscar Quintana Bustamante, doctor Juan Bueren, la doctora Paula Río, la doctora Susana Navarro, doctor José Manuel Bautista, la doctora María Eugenia Alonso, el doctor Néstor Luis Uzcategui, el doctor Néstor Wenceslao Mesa, doctor Hernán Roa y al doctor Manuel Brito, que con compromiso universal han tenido la ilusión de colaborar con nuestra modesta organización, haciendo posible que nuestra entusiasta juventud siga su avance hacia el horizonte. Contar con el apoyo de mentes brillantes y excelentes profesionales nos motiva a recorrer sus caminos y no rendirnos. Esperamos seguir sus pasos y hacerles homenaje con investigaciones futuras. Que la motivación que nos llevó a realizar esta actividad sea la misma motivación que esperamos inculcar en cada una de las personas que nos están oyendo. Asimismo, deseamos agradecer a la Fundación Singularidad de Venezuela y al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas CIEMAT en España. Y sin más preámbulos, iniciamos la ponencia del día de hoy dándole la bienvenida al bachiller Omar José Morales Marín, estudiante del cuarto año de Medicina de la Universidad de los Andes, Extensión Táchira. Es coordinador local del Comité Permanente de Derechos Humanos y Paz de la Federación Venezolana de Sociedades Científicas de Estudiantes de Medicina y presidente actual de Acuémula Táchira y coordinador de esta actividad. Tienes que dejar de transmitir, compartir pantalla. Aquí lo tienes.
Bueno, muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Quisiera primero que nada agradecer a todas las personas que se han interesado por este tema, por este ciclo de ponencias sobre investigación biomédica. Desde Acuémula Táchira queremos agradecer a todos por el interés, a todos por la disposición y desde lo más profundo de mi corazón, muchísimas gracias a todos por estar aquí el día de hoy. Bien, hoy vamos a comenzar este ciclo de ponencias de capacitación virtual con un tema que no ha sido discutido muy frecuentemente de la manera en que lo vamos a hacer el día de hoy, ya que generalmente no se discute la forma en la que el alumno, el aprendiz, en este caso, pues el alumno de medicina, ve la investigación o las expectativas que tiene acerca de la investigación biomédica. Por eso decidimos titular el día de hoy la primera ponencia como la investigación como herramienta de formación académica, el afán del aprendiz. Para ello, primero que todo, quiero que observen esta imagen. Esta es una fotografía que a lo mejor muchos de ustedes conocen y a lo mejor otros no. Es una fotografía que fue tomada el 13 de julio de 1985 en el marco de una serie de conciertos, realmente 2 conciertos que se organizaron a nivel mundial, uno en Londres, en el estadio de Wembley, y otro en Filadelfia, en Estados Unidos. Entonces, vemos en pantalla la fotografía correspondiente a el concierto en Wembley, en Londres, bajo el marco de este gran evento. Fue un evento organizado con la finalidad de recoger fondos para el continente africano, donde participaron muchos artistas muy reconocidos para la época, que decidieron alzar una voz para recoger fondos para el continente africano. En pantalla podemos ver al cantante y líder de la banda emblemática Queen, Freddie Mercury, el cual para muchos ha sido reconocido como uno de los mejores, o si no, el mejor cantante o vocalista de la historia. Freddie Mercury tenía la capacidad de hacer vibrar tanto sus cuerdas vocales falsas y verdaderas de una manera muy particular, y esto le permitía alcanzar un rango vocal muy amplio, aproximadamente de 4 octavas, que eso pues en la música es significativo. Pero Mercury tenía una cualidad, y es que, como podemos ver, tenía, por así decirlo, dientes de más, tenía dientes supernumerarios. Era una condición que físicamente pues no era muy atractiva para el momento, y muchas veces se les recomendó mejorar este aspecto físico, pero el cantante siempre tuvo la ilusión, y esta es una característica que quiero resaltar en este momento, siempre tuvo la ilusión y la convicción de que este defecto era lo que le permitía tener una capacidad vocal amplia y mayor que lo normal, que los demás. Sin embargo, esto fue un mito que luego se dijo que no era así, realmente pues no era así. Pero es importante recalcar la ilusión y la convicción que el cantante tenía sobre esta característica en particular. Asimismo, vemos esta fotografía de un personaje emblemático que a lo mejor algunos reconocen y a lo mejor algunos otros no. Pero cuando colocamos esta imagen, pues sí que comenzamos a reconocer, ¿no? Y se trata de Steven Spielberg, quien fue un cineasta estadounidense, un artista destacado, muy inteligente, muy creativo, que al principio fue rechazado por la Universidad del Sur de California y por UCLA debido a bajas calificaciones. Fíjense que es necesario también destacar en este artista la misma cualidad de Mercury, la ilusión. Tenía una ilusión y una convicción particular, y que eran lo suficientemente fuertes
para sobreponerse ante cualquier calificativo, ante cualquier dificultad, y que progresivamente le permitió conseguir cada uno de sus sueños y cada uno de sus objetivos. Asimismo, estamos viendo en pantalla otro personaje muy reconocido. Pues si lo vemos acá, a lo mejor no lo vamos a reconocer físicamente, pero sí que conocemos su legado. Y ahora con esta fotografía vamos a tener un poco de más claridad respecto a la persona que representa. Y él es Walt Disney, un muy reconocido empresario, guionista, actor de doblaje, estadounidense que ha construido un imperio del entretenimiento muy conocido por todos. Sin embargo, Walt Disney en sus inicios, pues trabajó en un diario en Kansas, el cual le despide por falta de creatividad y falta de imaginación. Entonces, imagínense despedir a Walt Disney por falta de imaginación. Sin embargo, es importante reflejar igualmente la ilusión que tuvo y la convicción que tuvo este personaje para seguir adelante, para luchar y para vencer los obstáculos. Poco después crea su propia empresa y regresa al diario en Kansas y a manera de venganza compra el diario que un día lo despidió por falta de imaginación. Luego se va a la bancarrota, va a la quiebra, pero la ilusión permanece constante. Decide mudarse a Los Ángeles solamente con $40 en su bolsillo y con una cinta de Alicia en el País de las Maravillas. Entonces, ya el resto es historia, ya el resto todos lo conocemos, pero es importante también destacar la ilusión y la convicción. Todos los artistas que hemos mencionado tienen eso en común, la ilusión. Y ustedes me preguntarán, bueno, Omar, pero ¿por qué hablamos de esto? ¿Por qué nos tomamos el tiempo chequeando las características de estos artistas? Y es que todos tienen este punto en común. Y es la ilusión, la convicción. Y también me dirán, pero bueno, ¿quién no va a tener convicción o quién no va a tener ilusión si vendes tantos millones y millones de discos a nivel mundial? ¿O quién no va a tener ilusión si eres una de las personas más conocidas a nivel mundial, que sus películas y su trabajo se sitúa en la parte más alta siempre de las carteleras a nivel mundial? Y es que ellos en un principio no fueron ya la persona que son. Es decir, en un principio siempre fueron aprendices. Y eso hay que destacarlo. Fueron aprendices caracterizados por una ilusión y una convicción muy fuerte por su trabajo. Lo que nos lleva entonces a un siguiente concepto que lo he denominado como la ilusión del aprendiz. Bien, entonces para hablar de la ilusión del aprendiz debemos conocer primero que todo los conceptos. Entonces, según el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, tenemos que la ilusión se refiere a una imagen o representación sin verdadera realidad, sugerido por la imaginación o causado por el engaño de los sentidos. Si vemos esta definición, pues no es muy científica, no es muy real, muy tangible, es más que todo efímera, porque dice una imagen o representación sin verdadera realidad. Sin embargo, el mismo diccionario de la Real Academia Española de la Lengua dice que la ilusión es la esperanza cuyo cumplimiento parece especialmente atractivo. Y eso nos lleva a relacionar un poco más este concepto de ilusión con la ilusión de la que hablábamos anteriormente en cada uno de los personajes que hemos mencionado. Y es que, ¿qué diferencia un artista de un científico? ¿Qué diferencia un cineasta o qué diferencia un músico de un biólogo, de un químico, de un físico e incluso de un médico? O mejor aún, debería reformular la pregunta,
y preguntar cuál es la característica que asemeja un artista de un científico. ¿Cuál es el punto de unión? ¿Cuál es la semejanza entre un científico y un artista? Y yo diría que es esa ilusión, porque es que el científico también tiene ilusión, también tiene convicción, también tiene esas ganas, esa ilusión de ver demostrados los hechos, de conseguir respuestas a los hechos. Entonces, para eso debemos también definir qué es el arte. Y el mismo diccionario de la Real Academia Española de la Lengua define arte como la manifestación de la actividad humana. Fíjense bien, la manifestación de la actividad humana, mediante la cual se interpreta lo real. Y es que esto suena mucho a ciencia, porque es que la ciencia es lo que hace, interpreta lo real, o se plasma lo imaginario con recursos plásticos, lingüísticos o sonoros. Entonces, este concepto de arte tiene mucho de ciencia. Entonces, ¿la ciencia es arte o el arte es ciencia? Para mí, personalmente, hay mucho de la ciencia en el arte y hay mucho de arte en la ciencia. Y el punto de unión entre ambas es esa ilusión que nos da paso al siguiente concepto, que he definido como el incentivo singular del aprendiz. ¿Qué es un incentivo? Un incentivo es un motor, es algo que nos impulsa realmente a lograr algo, a lograr un objetivo, a realizar una actividad. Y singular porque es propio, porque es único y porque es original de cada uno de nosotros. Es más, podríamos pasar toda la mañana, podríamos pasar mucho tiempo buscando y hablando de cada uno de los objetivos específicos de cada uno de nosotros. Algunos de ustedes me podrán decir, bueno, mi incentivo singular es el conocimiento, es contribuir al desarrollo científico, es la especialización en algún tema en específico, o por qué no, alguno también podrá decir, bueno, yo lo único que quiero es mérito y yo lo único que quiero es currículum. Y eso no está mal, porque recordemos que el incentivo es singular y es propio. Pero entonces, personalmente, uno de los incentivos propios que he destacado para poder sentir ese incentivo de realizar investigación, personalmente ha sido la ilusión. Ilusión que lleva a inquietud, ilusión por el conocimiento, ilusión por contribuir al desarrollo científico, ilusión que lleva a la inquietud e inquietud que lleva posteriormente a la curiosidad. Y bien, y es que al fin y al cabo, pues somos científicos y debemos ciertamente basarnos en la evidencia. Por lo tanto, les traigo un análisis de diferentes trabajos publicados respecto al tema. Y por ejemplo, en este artículo de Oliveira y de Sousa, dicen que la investigación de pregrado se ha convertido en una parte integral de la educación médica en numerosos países y ha influido en el desempeño posterior de los médicos. Ha influido de manera muy significativa, ha influido en el desarrollo personal, ha influido en el desarrollo del pensamiento crítico, del pensamiento científico e incluso del pensamiento médico. Por eso, nos sitúa la investigación como un método muy eficiente, muy eficaz para la formación académica. Por lo tanto, las universidades modernas se han basado en diferentes pilares. Entre ellos tenemos la enseñanza, la investigación como método fundamental de enseñanza y la divulgación de dichos resultados. E incluso en este artículo que analizamos, ellos enlistan la serie de incentivos singulares que han manifestado los estudiantes, la población estudiada, que les ha permitido incursar en la investigación. Y entre ellos, pues en primer lugar tenemos que mejorar el aprendizaje ha sido uno de los incentivos más expresados por la población estudiada. Asimismo, en segundo lugar, aumentar el rendimiento
que para mí es una consecuencia directa de mejorar el aprendizaje. Si se mejora el aprendizaje, indirectamente aumentas el rendimiento. Y como tercero, obtener mejores oportunidades en estudios especializados. Asimismo, otro estudio nos expresa un poco de incentivos diferentes, ¿no? Un poco diferentes a los que observamos en el estudio anterior. Entonces, en esta población manifestaron que el enriquecimiento curricular ha sido uno de los principales motivos por el cual se hace investigación. En segundo lugar, la necesidad de una subvención sumada al enriquecimiento curricular. Y en tercer lugar, aumentar su experiencia en un área en particular sumado al enriquecimiento curricular. Si bien vemos que es diferente, son diferentes los motivos, y eso nos habla también de la singularidad, lo que hablábamos anteriormente de que el incentivo es propio, es personal y es auténtico en cada uno. En este estudio de Olivera y de Sousa, fíjense este dato importante, y dijeron que el 52.8% de la población estudiada no habían participado en ningún proyecto de investigación. Sin embargo, el 85.4% de este 52.8% han mostrado incentivo y han mostrado interés en realmente participar en un proyecto de investigación. Por el otro lado, el grupo que realmente ha participado en investigación biomédica también consideró una serie de cualidades que han adquirido, una serie de contribuciones a su capacitación que ha dejado el proceso de investigación. Y entre ellos, en primer lugar, volvemos a tener el aumento del conocimiento médico, lo que nos vuelve a citar el proceso de investigación como una herramienta fundamental de la formación académica del médico. En segundo lugar, el enriquecimiento curricular. Y en tercer lugar, el aumentar la experiencia en un área específica o particular. Cabe mencionar que en este estudio también se destacó el hecho de que el aumentar la experiencia en un área particular y el enriquecimiento curricular fue seleccionado en mayor proporción por los alumnos que cursaban los últimos años de la carrera, es decir, entre el quinto y el sexto año de la carrera. En la derecha de la diapositiva tenemos un gráfico de barras agrupadas en el cual observamos la proporción de estudiantes que se han visto involucrados en proyectos de investigación en color negro, y en color gris podemos observar la proporción de estudiantes que no se ha visto involucrado en proyectos o trabajos de investigación. De esta manera podemos observar que la proporción de estos estudiantes que no se han visto involucrados en proyectos de investigación va descendiendo progresivamente a medida que va avanzando los años de la carrera. Vemos lo contrario en aquellos estudiantes que sí han participado en proyectos de investigación. Si vemos que a medida que va transcurriendo la carrera y que van avanzando en años de la carrera, va aumentando la proporción de estos estudiantes que realmente han participado en proyectos de investigación. Observando también un pico en lo que es el cuarto y quinto año de la carrera o de la formación académica. Bien, entonces, como conclusión, y cito también estos dos artículos que les traigo, y es que llegaron igualmente a la misma conclusión, y es que los estudiantes de medicina realmente sí tienen actitudes positivas, sí tienen incentivos positivos hacia la ciencia y hacia la investigación científica. Realmente los estudiantes sí están motivados para realizar investigación. Asimismo, los que mayor interés demostraron en estos dos artículos han sido los estudiantes de tercer año de medicina, cosa que se relaciona en cierto punto con los otros dos analizados y el gráfico analizado anteriormente. Si nosotros pensamos o si nosotros tomamos como la intención de participar en actividades científicas como altamente predictiva de que el estudiante realmente va a participar, pues entonces podemos quedarnos tranquilos. ¿Por qué? Porque así garantizamos que el futuro de la investigación pues es positivo.
Sin embargo, es curioso que muchos estudiantes, específicamente aquellos que están en los últimos años de la carrera, manifestaron el incentivo de investigar simplemente como progreso profesional o meramente para aumentar el currículo. Y eso no les otorga realmente un compromiso real con la investigación. Bien, pasando ahora a otro segmento, y es que generalmente no se analiza las dificultades de la investigación en el pregrado, o no se le da un punto muy importante a las dificultades que atraviesa el estudiante. Y es que esto es fundamental en la visión del aprendiz, en la visión del estudiante, porque son todas aquellas dificultades las cuales nosotros atravesamos en el momento de realizar investigación o simplemente en el momento de tener una idea para un proyecto de investigación. Según estos artículos que cito, se enlistaron dos dificultades principales en la investigación en el pregrado. Y entre ellas, como primera dificultad, fue la disponibilidad de tiempo. Si bien la decana de la Universidad de Notre Dame en Sydney, ella realizó un artículo en el que hablaba de la disponibilidad del tiempo y el tiempo protegido para realizar investigación en el pregrado. Ella decía que es fundamental ofrecerle al estudiante tiempo protegido para investigación. Y eso, como vemos, generalmente no es lo que sucede. Sabemos que tenemos o nos enfrentamos a una gran carga académica que muchas veces la vemos como una dificultad a la hora de iniciar una investigación. Sin embargo, es importante por parte de los estudiantes encontrar un balance que permita cumplir con la carga académica y de igual manera tener cierta disponibilidad de tiempo para invertir en investigación. Eso, si tomamos en consideración, evidentemente, todos los beneficios que puede traer la investigación en el pregrado. En segundo lugar, estaba encontrar un profesor dispuesto a orientar y desarrollar la investigación, es decir, la parte del tutor. Generalmente, cuando uno tiene una idea de investigación, se puede ver inmerso, como todo aprendiz, se puede ver inmerso en ciertas dificultades, y una de ellas es, muy bien, tengo una idea, pero no sé cómo desarrollarla, o no sé cómo canalizar esa idea. Y muchas veces nos acercamos a diferentes tutores, y bueno, puedo hablar también de cierta experiencia personal. Muchas veces, pues, en algunos momentos he tenido cierta idea y la respuesta de los profesores o de los tutores no ha sido la mejor, y eso se traduce muchas veces en la frustración o que no se sepa canalizar la ilusión del estudiante a la hora de realizar un proyecto de investigación. Y este es un punto fundamental y una dificultad fundamental que encuentra el aprendiz con respecto a los procesos de investigación, y es necesario que se conozca y es necesario que se tomen medidas con respecto a los tutores, a los profesores, que permitan canalizar de una mejor manera la ilusión del estudiante y permita traducir esa ilusión en investigación y en hechos. Asimismo, la falta de información y difusión dentro de la institución como una dificultad en la implementación de la investigación fue seleccionado, fíjense, por el 82.2% de los estudiantes. Asimismo, esto se ha venido mitigando un poco, se ha venido contrarrestando un poco con el uso de las redes sociales, ya que se promueve o se dan a conocer los diferentes planes y programas que hay en alguna universidad o en alguna facultad con respecto a investigación. Y como último, la falta de financiación de la investigación. Pero fíjense que apenas el 0.9% ha dicho que esta es una dificultad en la investigación. En estos momentos, pues en este país, nos hemos encontrado con ciertas limitaciones a la hora de investigar o realizar un proyecto de investigación. Sin embargo, las mismas situaciones a las cuales nos hemos venido viendo involucrados, también nos han enseñado muchas cosas, y es que simplemente esta es una dificultad que se puede sortear o que se puede
se puede ir de otra manera o se puede traspasar. No es realmente una dificultad la falta de financiación, aunque sí es un hecho de que hay muchos menos recursos para la investigación en pregrado. Es un hecho que se puede sortear y que se puede superar, siempre y cuando se tengan las ganas y la dedicación de realizar la investigación o de cumplir los objetivos. Recuerden, la ilusión y la convicción de la que hemos venido hablando es una dificultad que se puede sortear y que se puede superar. Bien, entre las principales dificultades que tenemos, y yo es que considero esta como una de las dificultades más comunes que se pueden presentar desde la visión del aprendiz al momento de realizar investigación, y es la mente del procrastinador. Esto lo tomé de una conferencia dada por Tim Urban, titulada La mente del procrastinador, para TED Talk en febrero del 2016. Y acá coloco el link para que todos los que quieran la puedan ir y la puedan ver completa. Realmente la recomiendo muy bien. Y es que considero que es una dificultad muy esencial, o que se presenta de manera muy frecuente en el estudiante. Y es que generalmente cuando tenemos una obligación o cuando tenemos un compromiso, vamos a llamarlo un trabajo. Cuando tenemos que presentar un trabajo, generalmente trazamos una línea de tiempo en la cual nos organizamos para cumplir de la mejor manera. Imaginemos que tenemos 4 meses para presentar un trabajo o presentar una tarea. Entonces, bueno, tengo 4 meses, yo puedo diferenciar cuáles son los meses en los que yo puedo mejor implementar o realizar más trabajo, menos trabajo, pero generalmente intento distribuirme en los 4 meses que me quedan el trabajo de forma equitativa, con la finalidad de cumplir de la mejor manera, ir cumpliendo tranquilo la carga académica, y bueno, y al final no tener 15 días y no haber hecho nada y tener todo el trabajo acumulado. Pero, sin embargo, eso no es lo que sucede. Y se ve muy frecuente el fenómeno que les voy a contar. Acá tenemos en pantalla la mente de una persona que no es procrastinadora. Tenemos un lado que es racional, que en la mente de una persona que generalmente no es procrastinadora es el que siempre toma el timón, siempre toma la batuta y siempre es el responsable de todos los actos de esa persona. Una persona que es 100% productiva, que no pierde tiempo, ¿bien? Y que siempre realiza las cosas con respecto a cómo lo planea. Sin embargo, es muy frecuente esto, y es lo que generalmente sucede. La mente de la persona que es procrastinadora. Y aquí hay una variable que Tim Urban la denominó como el modo de la gratificación instantánea. Y es ese momento en el que el lado racional quiere realizar la tarea, quiere realizar la obligación, ¿bien? Y entonces hay una voz que nos dice, mira, Omar, está bien, pero es que tenemos 4 meses. Y es que 4 meses es mucho. Bien, entonces ¿qué tal si hacemos mejor cosas más divertidas que nos traigan gratificación en el momento? Como por ejemplo, revisar el Instagram, como por ejemplo, ver la última película que ha salido en Netflix. Son cosas más divertidas y que nos traen gratificación instantánea. Y normalmente terminamos haciéndole caso al mono de la gratificación instantánea. Y es que eso no está mal. Sin embargo, el problema es que cuando el mono toma el timón, es muy difícil espantarlo. Y es muy difícil volver al lado racional. Sin embargo, hay un factor o hay una variable que es la que de manera más eficaz, asusta al mono de la gratificación instantánea, y es el monstruo de la desesperación. Es prácticamente el único que tiene la capacidad de asustar al mono y permitir de que el mono regrese a su casa, regrese a su árbol, como está ilustrado, y permita que el lado racional vuelva y tome el control de la situación. Sin embargo, vemos que este lado racional ahora tiene una cara muy ansiosa, se encuentra muy preocupado,
Y es que ya de esos 4 meses que teníamos al principio, ya quedan 2 semanas y no hemos realizado nada. Esto no es del todo malo, no está mal del todo. Lo que pasa es que esto funciona cuando tenemos una línea de tiempo, o funciona cuando tenemos una fecha tope que nos indica que tenemos que entregar ese trabajo, que tenemos que entregar esa tarea en una fecha específica. Y es que el problema es que en investigación generalmente esa línea de tiempo o esa fecha tope no la tenemos bien definida y somos prácticamente nosotros mismos los que asignamos esa fecha en el proceso de investigación. Y es que cuando no tenemos una línea de tiempo, cuando no tenemos la presión, el monstruo de la desesperación no se activa y no permite que el mono de la gratificación instantánea regrese a su arbusto y nos deje tomar al lado racional el timón y el control de las acciones. Así que es muy frecuente, es algo que se observa, es un fenómeno que se observa muy frecuente y es importante también analizarlo y reflexionar al respecto. Muy bien, pasamos ahora con las expectativas del aprendiz. Y es que realmente el aprendiz quiere convertirse en maestro. Y no lo creo. O bueno, generalmente al principio no. Al principio se ha visto que en todos los artículos que cito aquí abajo, que el 65.3% de los estudiantes dijo que lo que quería era presentar resultados en reuniones científicas y publicaciones en revistas. Y es que si vamos al caso, este es el fin común del proceso de investigación. Sin embargo, en segundo lugar está el aumento del conocimiento en un tema especializado. Y fíjense que el 60% de los estudiantes que han realizado investigación ha manifestado una mejor comprensión del tema. Es decir, lo que nos hace ver que realmente la investigación sí es una manera eficiente y eficaz de formación académica y es reconocida, fíjense, por los mismos estudiantes. En tercer lugar, el desarrollo de la comprensión crítica de las publicaciones médicas y eventualmente, ¿por qué no?, convertirse en maestro. Un buen aprendiz. Y es que, ¿qué caracteriza un buen aprendiz? Quiero que observen bien esta imagen. Esto es una fotografía tomada por Christian Aben en la Arena di Verona en el 2006, mientras estaba interpretando la obra Aida de Giuseppe Verdi. Giuseppe Verdi fue uno de los músicos y compositores más importantes de Italia. Y es que hay una anécdota muy interesante de Giuseppe Verdi, y es que cuando era niño intentó ingresar en el Conservatorio de Milán, era uno de los institutos de música más importantes en Italia. Y fue un movimiento un poco atrevido, ya que Verdi pues tenía 15 años, era un joven. Sin embargo, el conservatorio aceptaba niños de menores de 13 años de edad. Sin embargo, Verdi logra audicionar y es que se emite un resultado un poco desfavorable, realmente muy desfavorable para Verdi, y es que el candidato fue considerado como musicalmente inepto, fíjense. Es un calificativo bastante fuerte, musicalmente inepto, debido a la posición inadecuada de sus manos en el piano y su falta de comprensión de las reglas del contrapunto. Imagínense qué ha pasado con la ilusión de Verdi, imagínense qué ha pasado con la convicción de Verdi, probablemente se hayan ido al piso. Sin embargo, hay que destacar que no permitió que las dificultades tumbaran su ilusión, que no permitió que este calificativo disminuyera esa convicción que él tenía sobre su trabajo y sobre lo que él realizaba. Por lo tanto, Verdi luego regresa, hecho un maestro, y hoy en día el mismo conservatorio de Milán, que le negó la entrada, se llama en honor a Giuseppe Verdi. Es decir, el conservatorio de Milán hoy en día se llama Conservatorio Giuseppe Verdi. Es importante ver cómo luego de ser rechazado no permitió que la ilusión y que la convicción
disminuyeran y luchó hasta llegar a conseguir dicha hazaña. Luego se comprobó que este calificativo fue dado debido a que uno de los enemigos del tutor de Verdi pues, formaba parte en ese momento del jurado del Conservatorio de Milán, pero bueno, eso ya es otro tema. Asimismo, podemos observar a este personaje, Beethoven. Beethoven fue un músico y compositor, diría yo, de los más importantes de la historia de la música, alemán, que tenía una particularidad, y es que progresivamente fue perdiendo su audición. Entonces, es una cosa que no es muy favorable para un músico ir perdiendo su audición. Sin embargo, hay una anécdota muy importante, y es que cuando Beethoven viaja a Viena, por segunda vez, recordemos que Viena era una ciudad muy importante con respecto a la música en ese momento, aún lo es, pero en ese momento era donde tocaban los mejores músicos del momento, y se encuentra con Daniel Gottlieb, quien era prácticamente uno de los músicos más reconocidos en Viena. Y este dice, bueno, yo quiero retar a Beethoven a un concierto, vamos a ver quién es mejor, por así decirlo. Entonces Beethoven toma una partitura, una obra compuesta por Gottlieb y la interpreta a primera vista, por así decirlo, como se dice en la música. La interpreta de una manera espectacular y aparte de interpretarla, también hace arreglos mientras la iba interpretando. Un hecho que sorprende a Gottlieb, considerando que era una persona que iba perdiendo la audición, y Gottlieb dice, bueno, yo me voy de Viena porque no tengo nada que hacer aquí y mientras él esté aquí, yo no voy a regresar a Viena. Imagínense el impacto tremendo. Y es que hay que recalcar igualmente la ilusión de Beethoven y la convicción de que aun cuando iba perdiendo uno de los recursos más importantes para un músico, nunca permitió que eso le hiciera perder su ilusión y le hiciera perder su convicción. Y bueno, ¿cuáles son entonces las experiencias? Porque ¿de qué nos habla la literatura? De las experiencias del aprendiz. Fíjense que el 88.7% de los estudiantes que han participado en algún proyecto de investigación han calificado la experiencia como positiva. ¿Bien? Es decir, las experiencias positivas han sido expresadas por gran parte de los estudiantes, y este es casi el 90% de los estudiantes que han participado en procesos de investigación. La investigación científica en universidades como Stanford ha sido aprobada por la gran mayoría de los estudiantes. Casi el 80% de los estudiantes de Stanford han expresado satisfacción en el momento de realizar investigación o de evaluar la experiencia en investigación en el posgrado. Asimismo, según Westin en el 2007, el 13% de los encuestados había participado en alguna forma de investigación en salud. Y el 87%, fíjense que igualmente casi el 90%, se sentían cómodos con su experiencia. Según Comis, en el 2000, también en un estudio centrado en cáncer, específicamente el 93% de los encuestados que participaron en la investigación lo reportan como una experiencia muy buena. Igualmente, seguimos concluyendo que realmente hay un interés por parte de los estudiantes para participar en un proceso de investigación. Este es el personaje de que les hablé hace ratito, la profesora Christine Bennett, quien es decano de la Escuela de Medicina de la Universidad de Notre Dame en Australia. Y es que ella también piensa igual que nosotros, que lo que hemos dicho en esta charla. Y dice que las experiencias de investigación para estudiantes y aprendices que combinan, fíjense bien, que combinan tanto la tutoría y el tiempo protegido del que hablábamos, tiempo protegido para investigación y una buena tutoría que permita canalizar de la manera más adecuada la ilusión del estudiante, puede brindar los mayores beneficios a nuestros futuros líderes clínicos y a la sociedad. E igualmente, la exposición a la investigación aumenta la comprensión de la medicina clínica, lo que hablábamos del aumento del desarrollo científico, el aumento del desarrollo del pensamiento clínico, del pensamiento médico, del pensamiento científico,
facilita el pensamiento crítico y la evaluación crítica, hechos que son fundamentales en la formación de un médico. Y bien, este segmento se trata de experiencias en primera línea. Y lo llamé de esta manera porque es un poco la propia experiencia que he tenido en investigación. Y es que uno de los aspectos más importantes que puedo reconocer de la investigación es el conocimiento que otorga el poder investigar. Es una forma de adquirir conocimientos que no se compara y que ofrece muchos beneficios al momento de investigar, al momento de indagar sobre un tema en específico, que permite adquirir un nivel de conocimiento muy bueno y de una manera muy, muy eficaz y muy efectiva. Asimismo, este conocimiento se da también de la mano de un gran desarrollo científico y de una gran productividad personal, que es uno de los hechos más importantes en investigación. Eliminando la cortina, el vicio oculto, lo llamé de esta manera porque prácticamente es como un vicio, ¿no? El ya investigar y el ya conocer te genera tanta curiosidad y satisfacción por los conocimientos que estás adquiriendo que progresivamente vas queriendo investigar más, conocer más y se vuelve como un vicio. Aprender de mentores es algo fundamental para el aprendiz. Si hemos visto los casos que hemos tocado en el transcurso, en el desarrollo de la charla, todos han aprendido de mentores y todos han sido aprendices que necesitan de la guía de ciertos personajes para poder canalizar toda esa ilusión y toda esa convicción y todo ese trabajo en investigación específicamente. Irreverencia versus irrespeto. No es lo mismo ser irreverente que ser irrespetuoso. Es decir, en el proceso de investigación, indudablemente se debe ser irreverente cuando tenemos los métodos para hacerlo, pero eso no quiere decir que debamos ser irrespetuosos. Son cosas diferentes. El irrespeto sí está mal, más la irreverencia es una necesidad del que investiga. Siempre el que investiga debe ser irreverente siempre y cuando considere que tenga la razón y de la mejor manera, no cayendo en el irrespeto. Y bueno, nunca perder el foco que nos ha motivado o que nos ha ilusionado con la investigación. En esta parte, pues, traje un recuento, pues, de los trabajos en los que hemos tenido la fortuna de participar, y en el 2015 participamos en un artículo de revisión que se denominó Canal Atriovesicular Persistente. En el mismo año presentamos un trabajo en el Congreso Científico de FEBESUCEN denominado Los factores que inciden en el desarrollo de enfermedades respiratorias en atención primaria, en un lugar que se llama El Llano, en el estado de Mérida, acá en Venezuela. Y el año pasado realizamos un reporte de un caso que se denominó hemorragia subaracnoidea por ruptura neurismática de la arteria comunicante anterior en un paciente pediátrico, lo cual es muy poco frecuente de observar. Y actualmente se está realizando investigación sobre seguridad fetal en pacientes embarazadas con taquicardia y la relación entre grupos sanguíneos e infecciones por Escherichia coli. Y bien, cuando el aprendiz supera al maestro, yo considero prácticamente que no es cuestión de superar al maestro, no es una cuestión de ver quién es mejor, sino de resaltar ciertos valores, de resaltar esa ilusión que hablamos, esa convicción que también mencionamos, que nos permite luchar en todo momento por todos esos objetivos y todos esos incentivos que una vez nos planeamos y nos establecimos para poder conseguir todo lo que queramos. Entonces, pues te traigo esta imagen porque este personaje representa realmente la ilusión que nunca se da por vencida, la convicción que tuvo este panda en esta película. Si no la han visto, recomiendo que la vean. Han sido abrumadoras y le han permitido luchar contra todas las dificultades y contra viento y marea para convertirse en lo que siempre quiso, en lo que siempre soñó, no dejando a un lado
la ilusión y la convicción en su trabajo, que siempre fueron característicos y lo llevó a conseguir siempre lo que un día soñó en convertirse. Así que bien, espero que les que haya sido de su agrado, y cualquier pregunta, pues estoy disponible. Tranquilo. Y preguntas, si tienen alguna pregunta. Bueno, en este momento, pues, si alguno desea realizar algún tipo de pregunta, pues se le va a abrir el derecho a pregunta. Chat. Bueno, Max, estoy aquí a tu lado porque estamos compartiendo hoy la emisión de la señal por motivos de un esfuerzo astronómico para poder lograr llegar a todos los muchachos que han ingresado a escuchar la charla. Yo tengo varias preguntas. Lo primero es felicitarte en nombre de la Universidad de los Andes, en nombre de la Fundación Singularidad y en nombre propio. Me siento muy honrado de contribuir al esfuerzo que están realizando en base a la organización de este ciclo de formación virtual. Eso es un elogio que sale muy de dentro porque han hecho un esfuerzo muy grande. Y ese esfuerzo es un esfuerzo leal y es un esfuerzo que se realiza en un marco en el que además me siento muy orgulloso de lo que acabo de hacer. Cuando de una manera muy animosa ustedes se acercaron para que colaboráramos en un tipo de reunión científica virtual, una de las cosas que conversamos en su momento era que nunca habíamos escuchado cuál era el propósito de la persona que quería aprender, aunque todo lo hemos recorrido. Es decir, nosotros los que llevamos un poco más de tiempo en ciencia y en actividades académicas, sabemos todas las preguntas que nos hemos hecho, pero no hemos sido capaces de internalizar como jóvenes y luego como adultos con algún tipo de trayecto en las áreas de investigación, ese fuego interno que hace que nosotros podamos seguir avanzando en todo lo que nos proponemos en relación al conocimiento científico. De tal manera que has cubierto de una manera brillante, magistral, y quiero comprometerte a que estas charlas en próximos foros, porque es una cosa muy importante que tienen que escuchar no solamente los estudiantes, sino todos los mentores, que de alguna manera tenemos la responsabilidad de guiarles. ¿Sí? Ya podríamos tratar de ser un maestro Jedi o un maestro del Kung Fu, pero en cualquier caso debemos entender cuál es el propósito del mentor, escuchando también cuál es el propósito del muchacho que está afanado en aprender. Te felicito a Cuen, felicito al grupo organizador porque han logrado cubrir de una manera muy elegante el sentido científico, el sentido artístico y el sentido filosófico de todas las cosas que nosotros tenemos que escuchar como mentores de los jóvenes entusiastas que están en el camino del aprendizaje. Les digo que todos somos jóvenes entusiastas que estamos en el camino del aprendizaje tanto desde el punto de vista de formación profesional, de formación académica, de información científica y de formación en investigación. No dejamos nunca de aprender, pero tenemos un trayecto un poco más recorrido que ustedes y en ese trayecto le vamos guiando con un propósito muy, muy importante, la ilusión de verlos crecer y la ilusión de ver florecer también nuestro trabajo. Ustedes también son jardineros en los trabajos de investigación que nosotros nos esforzamos en hacer y ese tipo de actividad y de compromiso
En este tipo de actividad de compromiso es importante una cantidad de valores que has citado de una manera muy importante. El talento es fundamental, la ilusión también, la honestidad, el criterio, el trabajo tesonero es muy importante. El soñar, que soñar no significa todo el tiempo ser un tonto come flor, sino una persona que está con la posibilidad de observar lo que está ocurriendo. De tal manera que has tocado una cantidad importante de cosas. Yo voy a solo hacerte una pregunta para terminar mi intervención. Y la pregunta está relacionada con lo siguiente. Por aquí ya están haciendo algunas preguntas. Pero quiero hacer una pregunta relacionada al mono y al monstruo que tú acabas de citar. Creo que el mono te estabas refiriendo porque entre un salto y otro de tratar de organizar cómo entraba y salía las personas de la discusión. El mono es el mono que es el responsable de tener una actitud perseverante, concreta, constante en su trabajo. Y el monstruo del pánico es el que luego cuando ya no puedes hacer más te entra un pánico para poder tratar de resolver los asuntos pendientes. Yo creo que hay más de un personaje en escena, aparte del mono y el monstruo. Dime qué opinas de la musa. Yo quiero que me hables de eso, porque cuando hablamos de eso, la gente no le gusta mucho cuando hablamos de los aspectos filosóficos, pero hay algo muy importante. El cerebro y las redes neuronales descansan para afianzar el aprendizaje diario y el aprendizaje periódico. Y es un hecho que descansan. Y si descansan, quizás tener muy activado al mono no es algo muy conveniente. Tampoco ser procrastinador, ¿sí? También tampoco. Y tampoco es malo ser un poco procrastinador, porque es muy probable que en ese tipo de circunstancias observemos lo que los artistas han llamado que he perdido la musa por el exceso de esfuerzo constante y obsesivo de tratar de encontrar el foco. Encontrar el foco es muy importante, pero es más importante saber que eso es como cuando se hace una obra de arte, que es por etapas, o una pintura a través de trazos. Entonces, quiero que me hables de si existen otros personajes según tu observación. Sí, según mi opinión personal, no nos podemos quedar allí. Sin embargo, ciertamente es un fenómeno que se observa muy frecuente, pero es que yo diría que no hay dos mentes, una procrastinadora y otra que no procrastine, porque es que siempre todos tenemos cierto lado de procrastinador. Y es que eso no es malo, eso incluso es hasta saludable, ¿no? Diría yo en cierto punto, ya que, bueno, lo podemos ver en ciertas, incluso enfermedades psiquiátricas, ¿no? Que se pueden determinar debido a la obsesión, debido al exceso de trabajo, debido al exceso de compromiso. Y es que yo creo que ciertamente hay una mente procrastinadora en todos nosotros. Es sumamente muy difícil que una persona sea productiva al 100% del tiempo. Y es que a lo mejor la musa, tocando un poco el tema de la musa, yo creo que eso es un motor mucho más fuerte que la razón, ¿no? Porque esa musa que nos inspira, que nos motiva, que nos ilusiona también en cierto modo, yo creo que es uno de los incentivos más fuertes que tiene el estudiante. Y no solamente el estudiante, sino también el científico, sino también el artista, porque es que el artista no es nada sin su musa, ¿no? Y esa musa para todos puede significar algo diferente. Pero lo que sí es verdad, y es, a todos nos sucede, es que es un motor muy grande, es un incentivo muy grande y es una de las cosas que hace que votemos al mono, ¿no? Que el mono regrese otra vez a su arbusto. O sea, realmente debe haber una conferencia de personajes que en equilibrio puedan discurrir en toda actividad científica que te propones. Totalmente. Incluso por eso fue uno de los motivos por los que los traje, porque yo considero importante que debemos saber que existen estas variables
y que muchas veces a lo mejor alguien se dice, bueno, pero es que yo veo que hay mucha gente que hace muchas cosas, y es una opinión personal, ¿no? Que hace muchas cosas, que siempre está trabajando, que siempre está investigando, y es que yo a veces no hacer, por hacer otras cosas, o por dejarme llevar un poco por la mente del procrastinador, pues no estoy siendo productivo al 100%, y es que eso no es así. Yo creo que nadie es 100% productivo. A su vez, tampoco es bueno siempre dejar que el mono tenga el control. Siempre es importante también relacionarse con otras cosas, dejar recrear la mente en otras cosas, y por eso es que yo creo que ciertamente hay una mente de procrastinador en todos y cada uno de nosotros. O sea, que hay que encontrar el chip. Hay que encontrar, sí, hay que encontrar el chip como Omar, hay algunas otras preguntas que están surgiendo en el chat, creo que hay dos. Vamos a empezar con la última, que es la que más directamente nos está ahora mismo influenciando. Dice, ¿qué es el tiempo protegido para investigar según tú? Bien, el tiempo protegido ha sido prácticamente una medida o un movimiento que se ha observado en diferentes universidades a nivel mundial. Específicamente traje la opinión de la doctora Bennett, porque en estas universidades australianas pues se ha buscado una manera de darle al estudiante cierto tiempo que él aproveche para investigar. Es decir, el tiempo protegido es el que le ofrece la misma universidad o la misma configuración del pensum, de toda la carga horaria, para que el estudiante se dedique a realizar investigación. En la mayoría de las universidades, pues en el pensum también tenemos un segmento que se llama metodología de la investigación, que es donde nos enseñan toda esta cuestión de la serie de pasos o la parte formal de cómo realizar una investigación, pero es que el tiempo protegido es más que eso, es darle al estudiante la posibilidad de que él realice investigación en un periodo de tiempo que no le reste tiempo para poder rendir igualmente en la carga académica que se le exige. Sí, lo que quieres decir es que no es definirles que es un óleo, sino colocarle un caballete, un lienzo. Exactamente. Eso es lo que y eso es lo más importante. En tu experiencia y para ahondar un poco más en esa pregunta, ¿has tenido la posibilidad de aprender a través de investigar y de explorar conocimiento? ¿Y cómo contrapones la experiencia del salón de clase a la experiencia de ser un explorador del conocimiento por voluntad propia? Bueno, yo en ese caso estaría muy a favor a la gran mayoría de los estudiantes que hemos evaluado, porque yo considero que la investigación, el investigar, es un recurso de formación académica muy valioso. Y es que generalmente lo estamos dejando pasar muchas veces por las narices y no nos damos cuenta de que es un recurso extremadamente valioso. Yo considero que hay una diferencia muy grande en estar en un salón de clases recibiendo información por tantas horas consecutivas, información que realmente es importante y es un método también de formación académica, evidentemente. Sin embargo, el compararlo con el investigar por voluntad propia, ya hay una diferencia muy grande, porque, como decía, el vicio oculto, ¿no? Ese incentivo que te da a investigar y la satisfacción posterior de darte cuenta que investigando estás adquiriendo conocimientos que son iguales o incluso mejores que estar sentado en un salón de clase toda una mañana o toda una mañana y una tarde, porque muchas veces también incluso el horario es pesado, pero sin embargo puedes observar la diferencia y cuando te das cuenta de que adquieres conocimientos de una mejor manera y con más ilusión y con más motivación, pues eso es un vicio que luego te incentiva a seguir investigando
y a poder determinar de que la investigación es un método muy eficiente de formación académica para los estudiantes y de forma personal también, porque no es crecimiento simplemente científico, sino que es crecimiento formal y personal también de ambas maneras. A ver si hay otra pregunta por acá. Esa la contestamos de último. Okay. Hay varias cosas más que quiero aprovechar el momento para los que todavía están escuchando. Y es lo siguiente. Perdonen la improvisación, pero esto hay que aprobar aquí que la gente ingrese. Omar, hay algo muy importante. El por qué investigar. La señorita Mari Carmen, en su muy bonita introducción, estuvo hablando de eso. De alguna manera, la persona que investiga trata de conseguir o descubrir algo importante. Y ese descubrimiento o ese aporte que pueda agregar a un área determinada de la ciencia, en este caso de las ciencias biomédicas, lo hace con un propósito. Algunos tienen el propósito de ser ricos, famosos, otros tienen el propósito de trascender. ¿Cuál crees tú que sería la manera más eficiente de motivar a los estudiantes de medicina para que realicen investigación? Bueno, sí. Yo creo que el investigar, en ese caso, hablaríamos también de la musa, ¿no? Hablaríamos de el incentivo personal, que como bien dice, pues para algunos simplemente quieren ser ricos y famosos, otros quieren trascender. Eso forma parte de la singularidad del incentivo que tenga cada uno. Pero sin embargo, yo creo que hay que promover actividades que le permitan al estudiante darse cuenta, porque es que es algo que está prácticamente en nuestras narices y muchas veces por dejarlo pasar y por hacer otras cosas, pues no nos damos cuenta. ¿Crees que un investigador es un servidor social? Sin duda que sí, porque es que la ciencia, por decirlo así, la ciencia nos necesita. Y es que la sociedad, asimismo, es la que realmente se ve beneficiada de todos los descubrimientos que se puedan realizar, de todas las investigaciones que se puedan realizar, porque es que simplemente nosotros estamos desarrollando hechos en aras de conseguir el bien social, el bien común, y de alguna u otra manera toda esta investigación, todas estas ideas investigativas, pues van a beneficiar directamente a la sociedad como tal. Y por eso yo hace un momento decía que si el incentivo personal de los jóvenes es ciertamente investigar por ilusión, por ganas de aumentar el conocimiento, pues entonces yo creo que podríamos respirar tranquilos, ¿no? Pues, a eso me refería un poco yo con el poder estar tranquilos y poder respirar tranquilos, si el incentivo realmente es ese. También se puede observar que muchos estudiantes pues no tenían ese incentivo, que como ya sabemos puede singular, pero a eso era lo que yo quería referirme con el respirar tranquilo, porque la sociedad realmente necesita de estos proyectos de investigación, no solamente la ciencia, sino la sociedad como tal. Es muy importante lo que acabas de decir, Omar, y lo que estamos experimentando hoy día. Yo no voy a hablar de eventos, solamente estamos pasando a través de una crisis científica, sanitaria, social muy importante. En ella hemos observado con bastante atención cuál es el poder real y la presencia real y la importancia real del conocimiento científico y cuál es la importancia real del circo. El circo es muy importante, desde Roma ha sido muy importante porque nos permite aliviar al mono que se pone muy inquieto y nosotros necesitamos evadir algo para poder construir más ideas. Pero el mono es importante, sí, es fundamental. El monstruo es importante, la musa es importante y en este caso pues es fundamental que entendamos de que vivimos en una sociedad en la que tenemos una cantidad muy diversa de servidores sociales, desde el señor que recoge la basura hasta el señor que descubre cuál es la secuencia
que participa en la proteólisis selectiva del coronavirus SARS-CoV-2. Todos somos importantes. Y que es importante, en esa clave de inicio hay una cantidad de disciplinas que son fundamentales de aprender en el salón de clase. Aprender la metodología de investigación, que puede resultar aburrido sentarse una hora y escuchar a un tipo, perdónenme la expresión, hablar sobre cómo es el método científico, cómo es la hipótesis, cuáles son los sistemas de variables. Eso es muy importante. Eso te ayuda a construir una proyección de cómo realizar proyectos de investigación de forma eficiente. Y luego, si alguien te da el caballete y te da el lienzo y te permite los óleos y te los presta, comienzas a hacer tus propias obras de arte, que como lo acaba de decir Omar, el arte es ciencia y la ciencia es arte. ¿Hay por allí alguna otra pregunta? No sé si la puedes revisar, Omar. Creo que hacia arriba, revisa, a ver. Estoy intentando escuchar la conferencia, estamos empezando a... se ha hecho un esfuerzo muy grande, chicos, el esfuerzo de los chicos, de los muchachos es fundamental. Todos sabemos que la conectividad, la electricidad y todo en Venezuela nos juega sus travesuras. No obstante, tenemos la voluntad, la energía y la ilusión suficiente para seguir adelante. Esperamos que les haya gustado. A mí particularmente me ha encantado muchísimo la manera en que se introduce el ciclo. Personalmente y en público le digo a Omar que esta charla hay que repetirla 1.000.000 de veces para muchos tipos de estudiantes en muchas facultades de medicina y de otras ciencias de la salud, porque es fundamental que conozcan que los hagamos reflexionar sobre cuál es el interés que puedan tener en investigación. ¿Tienes alguna otra cosa que decir para finalizar, Omar? Bueno. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, le escuchamos. ¿Puedo hacer una consulta? Saludos desde Paraguay. Hola, saludos. No, tengo una consulta o más bien algún consejo que puedan dar para las personas que somos de primer año y cómo podemos distribuir la carga horaria para dedicar al tema de la investigación. Bueno, para contestar tu pregunta, hija, que no, eres María Auxiliadora, ¿verdad? Sí, Sí, María Auxiliadora. ¿Cómo estás? Para contestar tu pregunta. Todo bien, gracias. Estás en el primer año de la carrera. Sí, estoy en primer año y al distribuir la carga horaria por las materias es como que quiero formar parte de investigación y todo eso, pero no sé cómo acomodar mis horarios o cuánta carga horaria es necesaria como para dedicarle en el primer año, por ejemplo. Yo prefiero que te responda Omar, como en su experiencia tiene 4 años tratando de hacer investigación desde el primer año, y luego si hay algo que agregar, lo agrego, ¿te parece? Okay. Sí, muchísimas gracias. Perdón. Bueno, mira, María Auxiliadora, pues un saludo desde acá de Venezuela. Gracias por tu interés, por participar en este ciclo de ponencias. Y mira, es muy frecuente lo que preguntas, ya que uno cuando está en primer año, pues el primer choque es importante. Te das cuenta de que hay una gran carga horaria y posiblemente la costumbre a la que venimos antes de ingresar a la carrera, pues nos hace abrumarnos un poco con respecto a todos estos compromisos que luego tenemos que rendir, porque es de esta manera que se maneja. Sin embargo, yo considero que todo está en la organización. Y con organización, pues no te hablo de que tienes que estar todo el día pegada a una computadora o pegada a unos libros. Como hablábamos antes, el mono también es importante distraerse, pero yo creo que la organización es la base fundamental. Y no es necesario tampoco que gastes, yo no sé, 3 días de tu semana haciendo investigación. No, simplemente con un rato que le dediques a la investigación o que seas capaz de distribuir tu horario de manera que puedas rendir y que puedas realizar un proyecto de investigación. Poco a poco la investigación tampoco sale de un día para el otro
Eso yo creo que es fundamental entenderlo. No es que con un día que le dediques vas a tener un trabajo de investigación, sin embargo, sí es importante irlo realizando poco a poco, irte organizando poco a poco sin perder la calma, que también es muy importante, para de esta manera, así sea poco tiempo, pero estás sacando para irte involucrando de manera progresiva en la investigación. Y luego, mientras pasa el tiempo, te vas dando cuenta de que puedes manejar mejor la carga horaria, de que puedes realmente cumplir con ambas cosas, y prácticamente es una realidad que luego tú misma te vas a dar cuenta de que realmente puedes lograrlo. María Auxiliadora, estupenda la respuesta de Omar. Solamente te digo un par de cosas más. Para hacer investigación, solamente se necesita tener la curiosidad y la intención de iniciar el camino, y para iniciar el camino lo que requiere solamente es dar el primer paso. Si necesitas tiempo, lo vas a encontrar, pero que ese tiempo sea de disfrute, sea un disfrute intelectual, sea como el tiempo del mono, como lo hemos estado tratando hace un rato, y que ese tiempo de mono no sea una carga, porque si es una carga ya deja de ser una actividad que te va a apasionar para hacer una actividad que te tienes que tomar por obligación. Ese es el consejo que te damos. Para comenzar tienes que dar el primer paso y comenzar a tomar herramientas y un poco de tiempo. Luego cuando vayas a percibir lo que está ocurriendo, estás sumergida en una actividad que te está apasionando, que no te está generando ningún tipo de conflicto, porque no debe generar un conflicto. No debemos hacer como Van Gogh, no debemos obsesionarnos, sino debemos hacer trazos, y esos trazos van a ser capaces de luego generar una obra final, y esa obra final va a tener un propósito, y ese propósito va a tener un objetivo social. Ya esperemos que te hayamos respondido. Por aquí hay otra pregunta. Emily Sánchez se la hacen a Omar. Dice: Omar, felicidades, increíble ponencia. ¿Cuál crees es la mejor forma de manejar las expectativas del aprendiz? ¿Con expectativas acordes a su nivel académico, o con expectativas altas pero con un plan bien establecido para solventar las deficiencias que podemos tener? Gracias. Emily, pues gracias por las felicitaciones. Yo creo que primero, ¿cuál crees es la mejor forma de manejar las expectativas del aprendiz? Yo creo que hay que diferenciar primero qué es las expectativas y cuáles son los incentivos, ¿no? Porque luego con la siguiente pregunta dices, con expectativas acordes a su nivel académico actual. Bueno, si me lo preguntan, me digo que no. Sí, lo que pasa es que yo no creo interrumpir, pero quise hacer esa picardía. Yo no creo realmente que el nivel académico influya con las expectativas que tiene el aprendiz. Sin embargo, podemos observar que generalmente cuando comenzamos la carrera, pues queremos hacer cosas muy grandes, o tenemos unos impulsos o unos incentivos muy grandes. Entonces, yo creo que el incentivo va por sobre todo límite, por sobre toda barrera o dificultad que podamos tener. Y la expectativa significa qué quieres lograr tú. Por ejemplo, publicar en alguna revista científica, o simplemente presentar en algún congreso, o simplemente generar conocimiento médico, conocimiento científico. Entonces yo creo que la mejor manera de manejar las expectativas es reconociendo y aceptando la diferencia entre una expectativa y un incentivo. Y no tiene nada que ver el nivel académico con todas las expectativas que se puedan tener, porque si tendría que ver, entonces sería como que una limitante que se está colocando la persona. Y yo creo que las limitantes no juegan un papel importante acá, sino la idea es tratar de vencer todas las dificultades
teniendo las menores limitantes posibles, y menos si son las expectativas propias de la persona. A ver, chicos, ¿alguna otra pregunta que quieran realizar al foro? Y nada, que ya lleva bastante tiempo, ¿eh? A ver, ¿nos dejamos alguna pregunta por acá? A ver, aquí hay una pregunta de Ana Velázquez Núñez. Dice, la pregunta va hacia mí, pero yo se la voy a hacer al protagonista de la charla de hoy. Dice, doctor, buen día. Para los que estamos empezando, ¿qué podemos hacer para conseguir un maestro? Esa pregunta la quiero contestar, que me la respondas a mí también. Omar. Sí, bueno, es complicado porque generalmente eso va a depender más de los maestros que de nosotros, ¿no? Porque tampoco es que vamos a obligar a alguien a hacer investigación con nosotros. Sin embargo, yo considero, o se ha visto muchas veces, en las que hay maestros que saben mucho de investigación y que pueden ofrecer muchas cosas, pero el incentivarlos no es muy sencillo. Entonces yo creo que lo mejor es evaluar el perfil del maestro, evaluar la disponibilidad que tiene ese maestro, y si al principio pues no es muy receptivo, siempre la ilusión y la constancia y la perseverancia de parte de nosotros debe permanecer intacta. Y es uno de los puntos que hemos venido hablando siempre. No hay que perder la ilusión simplemente por encontrarnos una respuesta negativa, porque siempre las respuestas negativas pues van a estar. El simple hecho de perseverar y el simple hecho de mostrar interés, siempre interés por lo que queremos lograr y lo que queremos alcanzar, va a traer progresivamente los mentores que nos puedan ayudar o que nos puedan beneficiar en la investigación. Bueno, yo voy a agregar algo, que es un adagio que es muy contundente a la pregunta de Ana. Dice Ana que ¿cómo podemos conseguir un maestro? Y hay un adagio que dice que cuando el estudiante está listo, el maestro aparece. Solamente se trata de tener las ganas, de tener la ilusión, la visión, de tratar de generar un servicio importante a tu sociedad y a la humanidad, y no solo a la humanidad, sino al universo, y el maestro va a aparecer. Muchas gracias a todos. A ver, por acá hay un mensaje. A ver, si no nos despedimos ya, a ver. Por suerte inicio de la charla, pero la función no puede participar. Si bien las expectativas o ilusiones no se ven afectadas por su nivel académico, de igual manera a la hora de hacer una investigación y dependiendo de su nivel de dificultad no afectaría. ¿Quieres responder eso antes de irnos? A ver, por aquí pregunta Natalia Messi, con esa nos despedimos por hoy. Si bien las expectativas o ilusiones no se ven afectadas por su nivel académico, de igual manera a la hora de hacer una investigación y dependiendo de su nivel de dificultad no afectaría. ¿Tú qué opinas, Omar? Yo creo que no. Yo creo que no, porque recordemos que los seres humanos siempre están para aprender y nadie maneja la verdad absoluta. Entonces, yo considero que basándonos en la premisa de que incluso la investigación es un método muy eficaz de formación académica, e incluso más bien sería todo lo contrario, ¿no? O sea, para mí el mejor. Exacto, exacto. Lo que pasa es que es muy costoso tener a todos los estudiantes guiándolos de esa forma. Entonces yo creo que más bien sería lo contrario, Natalia. Yo creo que más bien el realizar una investigación, no importa del nivel de dificultad que sea, siempre vas a ser tú la que se enriquece del conocimiento y no verlo desde que mi conocimiento es el que va a enriquecer la ciencia, sino que primero que todo nosotros somos los que nos nutrimos, y es que cuando vamos a investigar sobre un tema nadie conoce la verdad absoluta. Si bien es cierto que a medida que vas adquiriendo más conocimientos en la carrera se te va haciendo más fácil, eso es verdad, pero eso no es una limitante. Y no tiene que ser una limitante tampoco. Yo creo que no influye, sino más bien va a influir
positivamente en el efecto que tenga la investigación sobre ti y sobre tu conocimiento. Así que, pues, no es una limitante. Recordamos que las limitantes están en nuestra mente y debemos vencerlas. Y en este caso, pues, ese es mi punto de vista, ¿no? Que más bien es positivo para ti y es uno de los mejores métodos de enseñanza y de formación académica. Yo quisiera dar un comentario con respecto a lo que estás preguntando y tiene que ver mucho con una experiencia muy próxima en tiempo y en circunstancias. Ahora mismo me encuentro desarrollando, no lo voy a comentar porque es bastante todavía, bastante, ¿cómo lo diríamos? Es un poco oculto, no, o sea, lo tenemos es confidencial, perdona que no encontraba en este momento la palabra. Estamos realizando investigación de primer nivel, de primer mundo, en las circunstancias actuales venezolanas, en cuarentena, sin electricidad, sin internet, pero con muchísimas ganas de aprender y dar un aporte real a problemas de salud pública importantes, con dos estudiantes de la Escuela de Medicina que están en un intervalo entre el primero y el sexto año de la carrera y que inicialmente no sabían absolutamente nada de nada y en 3 meses son mejores que yo en el área. Entonces, no hay una limitante en conocimiento, sino en tu capacidad e interés de adquirir las herramientas para poder seguir avanzando en el área o la línea de investigación que te propongas. Ya por allí terminamos. Si no hay otra pregunta, entonces permítanme cerrar la reunión. Y quiero cerrar nuevamente felicitando al bachiller Omar Morales, que no es muy aprendiz, ya es todo un maestro, y invitarlos para la próxima reunión, la cual estará a cargo del doctor José Carlos Segovia, SAN, de España, del Centro de Investigaciones Biomédicas, Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas de Madrid, en España, y nos va a hablar sobre la investigación como herramienta de formación académica, la visión del navegante, o lo que es lo mismo, la visión del maestro, o la visión del mentor. Ya escuchamos la visión del aprendiz, que es muy importante. Ahora escuchemos la visión de un investigador muy versado en su área de investigación, que ha tenido una gran cantidad de aprendices, y les tengo que confesar que dentro de esos aprendices uno fui yo, que he sido bastante rebelde y contestatario, o sea que si alguna anécdota hay será conmigo bastante importante. Muchas gracias, muy buenos días y nos vemos el próximo viernes a la misma hora. Hasta luego. Estamos fuera, ¿no?